prácticamente ya. Muy buenas noches, querida audiencia. Estamos nuevamente en el noticiero de psicología y salud mental. En el día de hoy nos encontramos con el colega Pedronel Sánchez desde la ciudad de Cali, quien nos va a hablar un poco y vamos a realizar un conversatorio aquí entre los dos en relación a la salud mental desde diferentes ámbitos. Pero inicialmente le doy la bienvenida a este noticiero, colega Pedro, y queremos saber un poco más de ti como persona y como profesional. Muchísimas gracias, Gloria Nivia, por la invitación, además, y a las personas que nos estén viendo en esta transmisión. Pues esperemos que puedan llevarse también un grato momento de lo que vamos a dejar aquí en este instante de conversación. Bueno, Gloria ya acababa de hacer una breve presentación. Por supuesto, soy psicólogo, mi nombre es Pedronel Sánchez, pero aparte de mi formación, pues soy un ser humano, soy esposo, tengo hijas, vivo la vida de un humano, y desde esa perspectiva también me he permitido encarar mi profesión o mi ejercicio profesional considerando las posibilidades de lo humano, es decir, lo humano converge en diferentes escenarios y no solamente en uno. Y esto quisiera, como a manera de introducción, nombrarlo porque mi formación se parece un poco a esta narrativa que estoy diciendo, es decir, en la perspectiva del humano yo me formo como psicólogo, pero mis inicios no fueron propiamente en la psicología. Yo me inicié en el campo de la intervención grupal, sobre todo orientado a la pedagogía, mucho más orientado a los procesos formativos e incluso del entretenimiento con grupos. Y desde allí me percataba de que había como cosas que sucedían con las personas en el ámbito de lo grupal que podían entenderse desde algunos campos profesionales o de las ciencias, como en este caso la psicología. Ahí se despierta un interés por empezar a estudiar psicología y de alguna forma, como muchos de los que nos hemos formado en psicología, de alguna manera como que la perspectiva inicial apuntaba en alguna instancia a lo clínico, a los temas asociados a la salud mental, pero fue como una grata experiencia poder darse cuenta de que la psicología también empezaba a ramificarse y nos presentaba el ámbito de lo educativo, lo organizacional, lo social comunitario, lo clínico y además en sus respectivas escuelas, es decir, también estaba el conductismo, la psicología cognitiva, el humanismo, el psicoanálisis. Entonces, esta ramificación en algunos escenarios académicos, y Gloria seguramente estarás de acuerdo conmigo en lo que voy a nombrar, en algunos escenarios académicos suele suceder que de alguna forma uno tiene como la tendencia a amarrarse o anclarse en una línea y quedarse allí. Sí, como yo soy psicólogo educativo, pero además con un énfasis en psicoanálisis, y por ahí como que voy delimitando mi ejercicio profesional en esa forma. En mi formación no ocurrió esto y eso tuvo que ver en gran medida con el programa de psicología al que estaba adscrito, que era la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Cali, que para ese entonces tenía un programa formativo un poco más amplio con una visión, lo que en ese momento se denominaba transdisciplinar, y en esa transdisciplinariedad todos los estudiantes nos formábamos en los diferentes enfoques, pero además nos formábamos en los diferentes campos. Entonces eso nos daba una perspectiva de entendimiento del psicoanálisis, del humanismo, de las diferentes escuelas, pero también teníamos momentos de intervención en los diferentes escenarios. Entonces tuvimos un momento social comunitario, un momento en lo educativo, un momento en lo organizacional, y eso de alguna forma permitió tener una mirada mucho más amplia. Y por lo menos en mi ejercicio eso influyó muchísimo, porque hoy por hoy soy psicólogo, psicoterapeuta, facilitador de procesos grupales, es decir, que trabajo en el escenario clínico acompañando individuos, parejas y familias desde lo clínico, pero también trabajo en instituciones educativas, en organizaciones, en el ámbito deportivo. Estoy involucrado como en diferentes segmentos, pero en gran medida tiene que ver con la forma en la que fui formado, valga la redundancia, dentro del ejercicio de la psicología. Entonces, bueno, creo que a grosso modo esta es como una presentación. Intento ser un poco breve porque estoy tratando de resumir
26 años de historia, es decir, todo esto que he narrado en este instante ha sucedido a través de 26 años y bueno, hoy por hoy como que más que lograr situarme en un lugar concreto, trato de ver lo humano en los diferentes escenarios donde converge. Sí, definitivamente muy interesante con este tema desde diferentes ámbitos, porque tenemos el ámbito organizacional, el ámbito clínico, educativo, ¿sí? Eh, Indiscutiblemente familiar también, ¿sí? O sea, hay muchas cosas, pero entonces aquí hay muchas cosas también en común. Primero, que como psicólogo y profesional que eres de este ámbito de profesiones, el campo de acción es donde hay seres humanos, donde estamos indiscutiblemente todos los seres humanos. Eh, yo quería preguntarte a ti en este conversatorio, antes de comenzar a desarrollar más o menos esa mirada, ¿qué concepto en este momento tienes tú de lo que es la salud mental de los colombianos? Y más teniendo como este punto de referencia que definitivamente mejor narrado en breves palabras por ti mismo, que has pasado desde un proceso de aprendizaje en la profesión con la universidad que estuviste durante 26 años, que es eso lleva una vasta experiencia para tener también tu punto de vista de cómo lo observas y de toda esa parte teórica, de todas esas miradas, ventanitas variadas que tiene el campo de la psicología y desde estos ámbitos que tú vienes desarrollándote. ¿Cómo consideras la salud mental del pueblo colombiano? Vale, bueno, es una respuesta que podríamos quedarnos aquí muchísimas horas dándole como un lugar. Yo voy a intentar dar algo concreto frente a algunas miradas que tengo frente a esa pregunta que me haces, Gloria, y creo que es una excelente pregunta. La salud mental de los colombianos. Primero, nosotros somos, hoy por hoy, esto es una consideración muy personal, una subcultura, es decir, nosotros como colombianos tenemos la identidad general de ser colombianos, pero al mismo tiempo pareciera ser que no hay un algo concreto que nos determine o que nos permite identificarnos, reconocernos como una cultura propia. Es decir, adoptamos muchas prácticas de otros entornos culturales. Esto, por supuesto, pasa en todo el mundo en alguna medida, pero llevamos mucho tiempo así. Es decir, yo casi que por tendencia general digo, intentamos vivir una vida americanizada sin ser norteamericanos, en un sentido general. Es decir, queremos vivir una vida capitalista, como si fuéramos el país del primer mundo y no es propiamente lo que nos corresponde. Somos un país rural con unas raíces ancestrales distintas y eso en un primer elemento creo que crea un escenario, un vacío donde si entendemos la salud mental también como un proceso de tener una identidad, pues en alguna medida eso creo que nos afecta. Lo segundo es que somos fácilmente maleables desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, en Colombia nos hemos creído por mucho tiempo el cuento de somos el país más feliz del mundo. Y entonces, bajo ese manto se esconden una cantidad de fenómenos que invisibilizan, ¿sí? Solemos decir cosas como, esto es una perspectiva muy personal, quiero decirlo y lo aclaro esto, solemos decir como los buenos somos más. Y yo no sé, yo quiero decirlo y no quiero excluirme de esto que voy a nombrar, y es, sería tal vez pertinente preguntarnos si los buenos más bien no son los que son menos. Y esto lo digo por la cantidad de pequeñas prácticas sociales que tenemos que de alguna manera dañan el ecosistema o la forma de la convivencia y demás, que también tendría que ver con la salud mental. Entonces ahí hay dos elementos, es decir, por un lado, un elemento identitario que siento que nos hace falta, que nos terminamos es como amarrando a elementos de otras culturas, viviendo una vida que no nos corresponde y que además permite que se allane un terreno que nos vuelve maleables, donde nos creemos cosas de que somos el país más feliz del mundo y tenemos otras creencias como los buenos somos más, cuando de repente, de pronto lo que uno ve en la calle es que por ahí
socialmente no nos comportamos de acuerdo a ese designio, es decir, rompemos constantemente las normas, estiramos un poco todo y nuestra salud mental se parece un poco a eso. Pero hay un tercer factor y tiene que ver con lo que tenemos en creencia, y esto ya es un elemento que sí lo logro reconocer tanto en lo educativo como en lo social, como en diferentes entornos, y es lo que creemos sobre la salud mental. Es decir, creemos que la salud mental tiene que ver con la locura y, por ejemplo, que ir al psicólogo es un ejercicio que le corresponde solamente a las personas que están en estados delirantes. Entonces, muchos de todos estos fenómenos que nos afectan justamente por lo que mencioné anteriormente, que podrían enunciar seguramente un listado mucho más grande, pero estoy dando un par de ejemplos, hacen que al final terminemos asumiendo muchas cosas como normales en nuestra cotidianidad. Entonces, el maltrato para el colombiano es normal y hay además creencias que lo validan, como, mire, a mí me pegaron y a mí nunca me pasó nada. Yo crecí normalito, mire, me vea, yo estoy normal, cero trauma. Entonces, ese tipo de pequeñas creencias que se han amarrado y afianzado en nuestra cultura hacen que se invisibilicen todos los fenómenos subyacentes a ello, es decir, la violencia se normaliza, el maltrato se normaliza, muchas prácticas anómalas se normalizan. Por ejemplo, yo tengo personas en el mundo de las organizaciones que entiende que dormir muy poco es lo más sano, que ser productivo es el equivalente a dormir 5 horas y estar el resto del tiempo de la vida trabajando. Y eso tiene todo un sistema de creencias de base, es decir, incluso hasta un político muy famoso decía que era el gobierno de trabajar, trabajar y trabajar, y que el país necesitaba era trabajar, trabajar y trabajar, y la gente, no estoy diciendo que eso necesariamente sea del todo malo, pero sí evidentemente hay un sistema de creencias culturales que hacen que nuestra salud mental sea muy endeble. En Colombia yo diría, los porcentajes en la media mundial establece en este momento que más o menos 1 de cada 4 personas está siendo diagnosticada o va a ser diagnosticada con trastorno ansioso y 1 de cada 5 con depresión. Para Colombia, perfectamente esta cifra puede ser mucho más grande porque hay unos componentes además como las violencias, las condiciones sociales, la pobreza, el narcotráfico, todas estas otras condiciones, la falta de educación, todas estas condiciones además generan un elemento adverso para que la salud mental pueda florecer de buena forma. Entonces, creo que estamos en un estado crítico, pero salvable. Es decir, hay esperanza porque creo que ahí, en general, ahora se percibe hasta cierto punto un cambio en la mentalidad donde incluso en las organizaciones ya han empezado a poner el ojo sobre el tema de salud mental, entienden que la productividad no solamente es un ejercicio del hacer, sino un ejercicio del ser. En la escuela ya no solamente es venga, siéntese aquí, señor estudiante, y aprenda y llénese de contenido, sino que venga que también hay elementos como la atención plena, como trabajar en usted mismo que van a ser importantes para su vida. Entonces creo que ya la mirada está cambiando, pero nos hace falta mucho. En general, en Latinoamérica es un elemento común, pero hay algunos países de Latinoamérica donde el tema de salud mental nos lleva un pasito adelante y en eso Colombia se ha ido quedando ciertamente relegado con otras comunidades del entorno latinoamericano que en teoría están mucho menos desarrollados que nosotros. Uh-huh. Bueno, en ese concepto yo veo cositas muy importantes y significativas. Para el concepto en salud mental, definitivamente va como en un contexto muy, social, en donde se determina la salud mental por lo bueno, lo malo, lo normal, ¿sí? Porque como tú mismo lo dices, hemos cogido la tendencia a estar normalizando todas las acciones del ser humano. Y finalmente es muy probable que ahí esté formándose todos estos trastornos emocionales por la misma presión que genera el juicio hacia el ser humano como tal. Sencillamente, las cosas no tienen el tinte bueno o el tinte malo, solo son situaciones, ¿sí? Las consecuencias de esas situaciones ya vienen implícitas por las mismas características del lugar, el fondo, la forma,
las personas que estuvieron involucradas, las afecciones, ¿sí? Y ya ahí viene el tinte de las consecuencias, pero la situación como tal no va con un componente ni bueno ni malo, sencillamente es una situación, pero entre más juzgamos, más generamos como el marco de referencia para indiscutiblemente afectar la salud mental del ser humano. Y nosotros somos un medio, como tú lo decías inicialmente, que venimos trayendo una serie de culturas a nuestra idiosincrasia que no es. Sin embargo, nos mantenemos viviendo lo in, la moda italiana, la moda europea, también la estadounidense, y nosotros somos un contexto totalmente diferente, con unas raíces completamente diferentes, y parece que esto se olvidara, ¿cierto? Entonces, todos esos son factores externos al ser humano que indiscutiblemente nos están afectando. Pero bueno, yo vuelvo y te hago la pregunta. ¿Cómo observas la salud mental del colombiano como tal? En este momento estamos en estado de urgencia, un poco haciendo alusión a lo que nombraba anteriormente, es decir, tenemos mucho deterioro. Yo veo el colombiano, en la narrativa hay pequeñas acciones cotidianas que uno podría decir, bueno, ¿esto qué nos está diciendo de la salud mental? Por ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali tú sales y en general desde las 7 de la mañana puedes empezar a tener conversaciones con las personas y uno no siente en general, la generalidad, no quiere decir, obviamente toda situación tiene sus excepciones, pero en general la gente batalla todo el tiempo con el tráfico, con el trabajo, con el sol, con la familia, con tener que pagar las cuentas. Es decir, veo que estamos como desconectados, como una... De hecho, en consulta lo que yo más recibo es gente con una sensación profunda de pérdida del sentido. Es decir, no me siento conectado con nada. Simplemente me paro y hago y ejecuto acciones todos los días, pero no me siento conectado, vinculado. Afectivamente estamos desconectados. Entendemos lo afectivo desde un lugar muy desde la posesión, pero no desde la construcción. Hay muy baja vinculación afectiva entre las personas, siendo que somos en teoría una cultura muy propensa, sí, a esto del acercamiento con el otro. El tipo de acercamiento que generamos con los demás realmente no es de construcción. Incluso lo que es nombrado o nominado en muchos entornos como generar buen ambiente, en general realmente es agresión. Es decir, este tipo de ejercicios, cuando uno está en la escuela o en la empresa, donde el que es recochero es asumido como el que genera un buen ambiente, a la larga realmente lo que está pasando ahí es que tenemos un individuo que agrede verbalmente, en tono de burla a los demás, y en general lo que sentimos son personas que se sienten amenazadas. Cuando tú sales a la calle, esta sensación latente de estar a la defensiva, ¿sí? En general tú lo ves en muchas ciudades del país. Sé que hay ciudades, tal vez urbes más pequeñas donde no ocurre, pero hablemos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, algunas ciudades del eje cafetero, Bucaramanga, la costa, ¿cierto? En general, son ciudades donde vas a encontrar que si sales a la calle te puedes ganar un madrazo fácilmente, donde si le corriges algo a otra persona, perfectamente termina siendo agredido. Cuando hay una cultura en esto, nos está evidenciando también el estado de su salud mental. Entonces, esto que sucedió, de hecho, recientemente acá, y no solamente en el país, es un tema además muy relacionado con nuestra idiosincrasia. Esto que sucedió recientemente en la Copa América, por allá en Miami, donde miles de colombianos agrediéndose y destruyendo cosas para intentar entrar a un estadio de fútbol. Eso ya es un tema de idiosincrasia. Incluso eso sitúa al colombiano en un lugar muy particular del comportamiento respecto a otras culturas, porque ya quiere decir que muchas de estas prácticas, creencias y formas de relacionamiento que hemos adquirido con el tiempo rompen las barreras territoriales y trascienden a otros escenarios. Entonces, tiene mucho que ver con la forma en la que estamos. Creo que necesitamos en este momento poner el foco de atención en la mirada sobre nosotros mismos y empezar
una búsqueda real a conectarnos, a darle sentido y a organizar el discurso individual para realmente conectarnos de una manera distinta, empezar a reconocer al otro, empezar a vincularnos de una forma diferente, de una forma más sana, empezar a adquirir hábitos, prácticas que nos conduzcan realmente a esa idea de felicidad que nos vendieron, pero que realmente no es lo que estamos viviendo. Es decir, yo diría que en vez de tratar de vivir esa idea de felicidad, sería tratar de vivir una idea de bienestar, que nos hemos dedicado demasiado a creernos el tema de que somos muy felices y al final lo que somos es muy folclóricos y gozamos de mucho folclorismo, pero de muy poco bienestar. Y creo que si habláramos de la salud mental en líneas generales, para mí, la salud mental está mucho más relacionada con el bienestar que con la felicidad. La felicidad es un estado, pero no necesariamente es un indicador de buena salud mental. Bueno, además que tenemos, digamos, como un factor que afecta directamente la salud mental, que realmente los factores que alteran nuestro bienestar no son tangibles, ¿no? En general, se dice, por lo menos, la felicidad, la alegría, que son estados momentáneos, pero que no pueden ser medibles sino a duras penas por ciertos signos, ¿sí? O indicadores que hacen interpretar que el ser humano como tal está alegre, pero realmente no tiene un bienestar, ¿sí? No tiene un bienestar emocional, porque es que el bienestar emocional es un indicador que va a perdurar a través de cierto tiempo, ¿sí? Claro, no todo es constante, pero que la idea es que ese bienestar sea más duradero que lo que es ese estadito de alegría o felicidad, ¿sí? Y que sea de los diferentes aspectos de ese ser humano, ¿cierto? Entonces, eso se puede decir porque, digamos, pero es que no se le nota que está enfermo, ¿sí? Está deprimido, pero para lograr identificar que esa persona está deprimida, tiene que ser evaluado por un profesional que conoce del campo de la salud mental, porque una persona del común, pero es que ¿dónde tiene la depresión? Porque no se le nota. Camina, habla, come, cumple con sus funciones y más este estado inicialmente no se nota, ¿cierto? La ansiedad se puede notar un poquito más, pero volvemos a lo mismo. El tema no es muy reconocido por personas que no tienen ese conocimiento. Lo pueden ver como inquieto o que está molestando mucho o que está nervioso, pero es muy difícil para las personas que de pronto viven con él y interactúan con esa persona en el diario vivir, lograr determinar qué es lo que le pasa a esa persona. Yo, yo, Entonces es mucho más complejo. Yo quisiera decir algo a propósito de eso y hay un elemento, digamos que voy a conceptualizar un poco el tema y me voy a meter simplemente por un canal de los muchos posibles. Hay un elemento a propósito de lo que estás mencionando, Gloria, y es el tema de lo afectivo. Es decir, nosotros venimos de una cultura maltratadora y hoy por hoy, para fortuna nuestra, hay ahora estudios, ¿sí?, que sustentan no solamente desde lo social, ¿sí?, desde el componente que muchas veces la psicología ha sido cuestionada por esto, es decir, como, y bueno, ¿cuáles son los datos que demuestran esto que usted está diciendo? Porque esto es como un poco etéreo, ¿cómo logro, ¿sí?, dar cuenta de que eso es así? Ahora, afortunadamente, también desde el campo de las neurociencias hay estudios que dicen, mire, en el cerebro pasa esto cuando ocurren estas condiciones. Entonces, por ejemplo, culturalmente nosotros tenemos esta idea en la educación. Yo soy padre de familia y por supuesto interactúo con otros padres de familia. Y para muchos padres de familia del país pareciera ser todo un gran logro, ¿sí?, generar que sus hijos se vuelvan independientes. ¿Sí? Como es que mi hijo, mire, lo da 4 años, independiente, supremamente independiente. Y detrás de esa independencia lo que hay es hasta cierto punto abandono, es decir, todos nacemos en un estado de dependencia absoluta.
Y en ese estado de dependencia absoluta lo que más necesitamos, y aquí ya uno se podría ir en el humanismo, en el psicoanálisis, y en cada una de las corrientes se explica desde un lugar distinto, al final todo lo que necesitamos es ser abrazados, arropados por un otro, ¿sí? Protegidos por un otro. Y cuando yo no siento, cuando yo como un niño, un infante, no siento que soy protegido por un otro, o en algunos casos incluso que ese otro que está ahí para protegerme, lejos de protegerme, lo que hace es que me maltrata, pues desarrollo mecanismos para la autodefensa. Y desde ese lugar de la autodefensa se empiezan a construir las bases para el trastorno ansioso y para la depresión. Y entonces, al final, uno creería que el trastorno ansioso, la depresión y muchas de las problemáticas psicológicas que tenemos son el derivado de situaciones aisladas, pero son cosas que estructuralmente se han ido edificando desde que estamos pequeños. Es decir, hay autores que hablan de la herida básica o el niño herido, no importa no importa cómo se nombre. Al final, ese niño que no sintió que se satisfacían sus necesidades más básicas, tuvo que aprender a defenderse solo. Y en ese proceso de defenderse solo pareciera que desarrolló independencia, que desarrolló autonomía, pero lo que desarrolló fue independencia. Yo suelo decir esta frase con padres, es decirles, recuerde que todo país que en alguna medida buscó la independencia tuvo que pasar por una guerra. Es decir, que al final tener un hijo independiente lo que es, básicamente se traduce como tener una persona que está en guerra, que está en conflicto. Yo prefiero pensar en tratar de formar para ser autónomos. Y uno al final no educa o no forma para ser autónomo un sujeto. El sujeto, a través de este estado de protección y de confianza, donde se siente totalmente seguro, de manera sistemática desarrolla sus propias condiciones para la adquisición de la autonomía. Es decir, no es algo que yo te puedo dar, es algo que tú te desarrollas a través de lo que sí te puedo dar, que en este caso es contención, seguridad, apego seguro, que es lo que en nuestra cultura en general no está instalado. Es decir, aquí ya sea porque papá y mamá no están porque están trabajando o porque tenemos esta idea de que la mano dura es el mejor motor para educar, pues al final lo que tenemos es una base en la formación que crea una forma de adultos que es lo que vemos culturalmente en nuestra sociedad, ¿sí? Y seguimos además creyendo que la forma es poner mano dura. Entonces, por eso al principio yo hablaba como de temas sociales que nos ponen en evidencia, ¿sí? En nuestra cultura es muy común esto de, como hay ladrones, tenemos que tener más policías, pero en ningún momento estamos pensando en cómo aprender a desarrollar más conciencia, estamos pensando en cómo poner más autoridad, ¿sí? Para que nos regule, pero no en cómo generar más conciencia nosotros para autorregularnos. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. El niño se porta mal, mano dura, necesitamos mano dura, castigo, golpe, ¿sí? Entonces tenemos la Imposición de normas. imposición de normas y al final no estamos educando para la conciencia, estamos educando para el miedo. Es decir, necesito que hagas lo que yo quiera porque yo lo digo, no porque tú eres consciente de que es lo mejor para ti, sino porque yo lo digo. Y hay una segunda cosa que nombras, que no la quiero dejar aislada, y es esto de que además hay una pequeña, que esto ya tiene que ver con nosotros los psicólogos y con, digamos, con el ejercicio de la salud mental. En Colombia, por esto mismo de querer vivir como viven otras culturas, empezamos a adoptar prácticas que entendemos o a nuestro entender son de salud mental y que no lo son. ¿Sí? Entonces la gente tiene una ruptura amorosa y va al coach para hacer el duelo. Yo no tengo nada en contra del coaching, de hecho yo tengo formación en coaching. Mi esposa, que también es psicóloga y que también es terapeuta, también tiene formación en coaching, pero uno va a coach o al coaching, va a desarrollo de habilidades, es decir, yo ahí voy a desarrollar mis habilidades para el liderazgo, para la comunicación. Sí, hay un proceso que en alguna medida tiene componentes del autoconocimiento, pero que no es psicoterapia. Entonces la gente aprende, tienes un proceso de depresión, vaya a la iglesia. Y pues, sí, la parte espiritual es importantísima, de hecho es un tema que también está muy estudiado, que sirve muchísimo, que puede llegar a ser relajante, pero no es psicoterapéutico. Entonces el colombiano tiene una cantidad de rituales y cosas alrededor de la salud mental que lejos de brindarle realmente factores de protección, lo que hacen es esconder el síntoma. Y entonces esto se va perpetuando y se nos va alargando. Así es, y lo hace más vulnerable porque parte de la idiosincrasia colombiana es utilizar otro tipo de herramientas como
ir al brujo, la lectura del tarot, bueno, qué sé yo, tantas cosas que desde su punto de vista, con el respeto que se merecen, pero hace que ese ser humano que está tan vulnerable y buscando encontrar el lugar donde le hacen el milagro para mejorar su salud mental, lo están haciendo más vulnerable y cada vez ese problema que lo tiene durante hace mucho tiempo vaya creciendo con él y nunca logre solucionarse precisamente por esa falta de posibilidades de ir al lugar en donde lo pueden realmente ayudar con los profesionales que realmente lo deben de ayudar, ¿cierto? Y eso en el mejor de los casos, Gloria, Uh -huh. porque incluso tenemos otra línea donde es, acabo de romper con mi pareja y mis amigos, lejos de decirme, venga, vamos a hacer el duelo, me dicen, no, pues camine, venga, emborráchese para que la olvide ya. Entonces al Correcto. final lo que tenemos es adictos. Uh -huh. Tenemos Además. otra línea donde necesitamos una constante, necesitamos satisfacción instantánea constantemente, gratificación instantánea. Entonces, a nivel de nuestra corteza cerebral, pues sabemos que tenemos un sistema de recompensas que mantiene además hiperestimulado porque todo el tiempo necesitamos elementos externos para generar estados de satisfacción y gratificación interna. No logramos esto de postergar, esperar. Si hay gente que llega el jueves y no sabe, la ansiedad también se empieza a gestar así, para decirlo de una manera sencilla. El que está el jueves en el trabajo y está esperando que sea el sábado para poder ir a gastar la plata en la fiesta. Entonces no puedo ni siquiera estar aquí. Porque ¿cómo me puedo sentir satisfecho con lo que estoy haciendo si lo que estoy haciendo, el único sentido de lo que estoy haciendo está centrado en lo que va a pasar, no en lo que está pasando? Ya de entrada eso también genera unas condiciones de base. Y que tiene que ver mucho con lo que tú decías inicialmente, al estar trabajando en diferentes ámbitos y encuentras que las personas se sienten desconectadas y la principal desconexión es con ellos mismos. Es la principal, donde encuentran que la fuente de solución y de recuperación y de mejorar es externa y no es externa, es interna dentro de cada uno. Entre más busque externamente, pues más se va a poner vulnerable porque nunca va a descubrir que está en él mismo o en ella misma, ¿cierto? Bueno, colega, yo quisiera que tú nos comentaras brevemente qué es Pensar Red Desarrollo Integral. Pensar en desarrollo integral, bueno, te cuento, es mi nombre. De hecho, Pensare es la combinación de P, la P y la E es Pedro, la Sí. N es Nel, viene de Nel, Sare es Sánchez Reyes. Pensare es mi nombre, Pedro Nel Sánchez Reyes, Desarrollo Integral. Yo trabajo y llevo muchos años en el área del desarrollo humano. Es como, yo no me autodefino propiamente como psicoterapeuta, hago psicoterapia, pero no estoy centrado en esto, yo trabajo en el desarrollo humano, es decir, el humano tiene un sinfín de necesidades, no soy especialista en todos los escenarios, de hecho hago muchísimas remisiones para cosas que se salen, por supuesto, de mi conocimiento, que son muchas en general, pero en general también encontramos que hay unas cosas muy comunes en las organizaciones, en los colegios, en las familias, en los individuos, y desde esa perspectiva, pues trabajo es con el desarrollo humano, y el desarrollo humano implica ayudar a potenciar herramientas internas, a generar procesos de autoconocimiento, a restaurar experiencias y en general a todo aquello que propenda por mejorar las condiciones del individuo para poderse sentir conectado con el mundo. Entonces, pensar en desarrollo integral es básicamente el proceso a través del cual yo movilizo muchas de los ejercicios que hago dentro de una estructura que además también es la empresa o la sombrilla con la cual desarrollamos los procesos mi esposa y yo, que es Esencial Sabiduría Interior, que ese es el proyecto que manejamos hace muchos años y sobre el cual desarrollamos pues procesos psicoterapéuticos, procesos educativos, procesos de acompañamiento y fortalecimiento en competencias en organizaciones y procesos de acompañamiento humano en general. Ok.
Interesante. Bueno, hicimos como una revisión muy general, porque pues son los diferentes ámbitos, no nos podemos centrar en un ámbito en especial. Pero cuál, digamos, en el desarrollo que tú has tenido a nivel profesional, ha sido como el ámbito en el que ves como más factores que afectan la salud mental del colombiano? Uf, O los ámbitos que en los que más, o si los ves todos, pues que nombra por lo menos como si esos factores que más inciden en esa afectación. voy a nombrar uno sin decir que es el que más, pero es el que a mí tal vez más me ocupa. Y es el Ujú. ámbito organizacional, paradójicamente. ¿Por qué? Porque en el lenguaje común, cuando uno piensa en organizaciones, uno piensa en productividad, uno piensa en salud mental. Que sí, de hecho, el adulto que está en etapa productiva se concibe a sí mismo como un adulto sano. Es decir, mientras yo produzca, estoy sano. Por lo tanto, yo me mido bajo mis resultados. Eso es bastante común. Entonces, ¿por qué nombro este escenario? Habiendo otros, ¿sí? Y habiendo otros mucho más complejos. De hecho, yo me iría a la base de todo, diría la familia. Esa sería mi respuesta máxima. Es decir, si yo te Ujú. dijera dónde veo esto más, la familia, justamente por las razones que explicaba sobre el apego, la crianza y demás. Pero, pero, como en general también la familia está constituida por adultos, adultos que producen y que se insertan en entornos organizacionales, aquí ocurre un elemento bien particular y es que en las organizaciones es donde el síntoma pasa mucho más desapercibido. El ansioso perfectamente en una organización puede ser pensado por muchos como una persona altamente productiva. De hecho, muchas de las características del ansioso, cuando uno la mira, yo tengo muchas personas en cargos importantes de organizaciones, no solamente aquí en Colombia, yo trabajo con personas en Francia, en España, en Estados Unidos, en Argentina, Chile, y y digamos que he tenido la posibilidad de mirar cuando uno ve a personas que ocupan ciertos cargos, gerentes, presidentes de compañías o personas que ocupan posiciones importantes y mira los perfiles de personalidad, uno empieza a encontrarse que muchos de los comportamientos disfuncionales o de las disociaciones, como hablaría Daniel Taropio de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral de Argentina, cuando uno mira este humano disociado, se encuentra que muchas de estas disociaciones que hay en estas personas son justamente las que en muchas organizaciones son deseables para personas que pueden ser exitosas. Entonces, son compulsión a la acción, este deseo insaciable de hacer cosas. Y entonces, no, esto es claro, usted es una persona altamente comprometida, ¿no? Usted es una persona ansiosa. En estos días, trabajando con una empresa, por eso nombraba esto, eh, en algún momento estábamos en un taller que era de habilidades gerenciales y trabajo en equipo. Y fue muy llamativo porque en algún momento, aunque estábamos hablando de esto, yo nombré una cosa que les dije, mire, esto es una bandera roja, téngalo muy presente. Y alguien hizo una pregunta y tenía que ver con hábitos. Es decir, se salía bastante del tema en teoría, Ujú. pero tenía que ver con mi comentario, que en este momento no recuerdo exactamente cuál era el comentario, pero tenía que ver como, mira, pilas, porque tú como líder, como persona que dirige personas, tienes que tener en cuenta que este comportamiento que tú has adoptado en alguna medida no necesariamente es sano, es decir, esto también afecta a las personas. Entonces alguien dijo, empezó a hacer preguntas y llegamos a una concretamente, que es la que quiero llevar al ejemplo, y era, la persona en algún momento llegó y dijo como, es que yo no duermo. Yo todas las noches, a las 10 de la noche, empiezo a pensar todo lo que voy a hacer al día siguiente. Y soy Mm. altamente eficiente porque todos los días hago eso. Y yo le dije, bienvenida, estás en el mundo del trastorno ansioso. O sea, se lo dije muy respetuosamente, pero también cuando le dije esto, ella se quedó como, ¿cómo así? Y volvió y preguntó y dijo, ¿y esto no es normal? Y le dije, no, por supuesto que no lo es. Y entonces empecé a hacer una serie de preguntas. Le dije, vamos a hacer el repaso. Tú llegas todos los días y te acuestas y en tu cabeza empiezas a repetir un cassette de lo que va a pasar al día siguiente. ¿Sí? Listo, vamos. Después te cuesta trabajo dormirte aunque estás muy cansada. Me decía, sí, ok. Después probablemente te dé hambre y tengas que ir a la nevera a buscar algo, ¿cierto? Y probablemente lo que sea que te comas no es una lechuga, sino algo que contenga azúcares. Sí. Después te quedas dormida más o menos a las 11 o 12 de la noche y probablemente te despiertes entre las 3 y las 4 de la mañana.
Y me dijo, sí. Le dije, bueno, uno se despierta a las 3 o 4 de la mañana porque el cortisol está muy elevado en sangre y la razón por la que el cortisol está elevado en sangre es porque estoy estresado. Las personas estresadas no pueden dormir porque inhiben la producción de melatonina. Si yo no produzco melatonina, no duermo. Y si no duermo, pues me quedo despierto. Y si me quedo despierto, ¿qué hago? Pensar. Y entre más pienso, más repito y repito ese ciclo y lo voy El círculo normalizando. vicioso. Y me vuelvo adicto a esa experiencia. Y creo que eso es ser productivo. No, eso no es ser productivo, eso es estar enfermo. Eso es perder calidad de vida. Y entonces en las organizaciones ponemos nombres sutiles para llamar las cosas. Entonces aparece, yo conozco hace más o menos unos 15 o 20 años este término porque trabajé con ARLs en mis inicios, trabajé con muchas ARLs y entonces hablaban del burnout. No, mira, cuidado con el burnout, mucho cuidado con el burnout. Y entonces se hablaba como una cosa que solo sucedía en las organizaciones y el burnout en realidad lo que nos está mostrando es trastorno ansioso dentro del entorno organizacional. Y lo llamamos de una manera distinta, pero al final es lo mismo. Y son cientos de personas que experimentan esto día tras día. Simplemente les ponemos un nombre distinto, los pasamos por una ARL, pasan invisibles, se trata con un poquito de pasticas y siga la vida normal, porque esto simplemente con que usted tome melatonina y pueda dormir un poquito más, pareciera ser que sigue funcionando. Y el síntoma, lo que hacemos es invisibilizar el síntoma. Por eso nombro ese lugar, que es un lugar donde el tema de la salud mental ha permanecido oculto. Apenas recientemente con la pandemia, porque en la pandemia los indicadores de salud mental se dispararon exponencialmente, las organizaciones tuvieron que mirar hacia ese lado y decir, se me está enfermando la gente. Y cuando eso ocurrió, se dieron cuenta que había un componente, que había salud mental y que había que hablar de eso. Pero hasta antes de eso era un tabú. Era un tabú, entonces uno sabía ya el tema de la familia, el tema de la cultura, todo eso se hablaba, pero nunca se hablaba de cómo el mundo de la productividad incidía altamente en la salud mental de las personas y en el bienestar de las personas. Y al final las organizaciones centraban la atención del bienestar, el bienestar que quedaba subordinado al ejercicio de lo recreativo, es decir, hacer bienestar en las personas era hacerles una fiesta en diciembre, era mandarles regalitos, era hacerles un asado, ¿sí? Hacer un paseo, ¿sí? Entonces el bienestar en las organizaciones era hacer actividades para que la gente esté contenta un día. Y eso era el sinónimo del bienestar, pero no buscábamos, ¿sí? Generar realmente condiciones para la laborabilidad y cosas que en otros países que deberíamos, eso sí, adoptarlo. Por ejemplo, empezar a hablar de seguridad psicológica en entornos laborales, que eso en otros países y en otras compañías, de hecho, se ha venido haciendo con éxito. Así es. Bueno, sí, es muy interesante. Definitivamente, en conclusión de este tema que es tan grande como es la cantidad de personas que se ven afectadas y que nos vemos afectados en diferentes momentos de nuestras vidas en relación a nuestra salud mental. ¿Tú qué puedes como considerar como ya en un último aspecto en el día de hoy? Porque pues ya llevamos más de la media hora que habíamos hablado, pero como una conclusión en relación que vaya proyectado a como cuál sería o cuáles serían las estrategias primordiales para dar lugar a ese cambio de optimizar o por lo menos darle un cambio relativamente, porque eso no se va a dar de la noche a la mañana, sino es todo un proceso para que cambie la salud mental de nosotros los colombianos. Yo por lo general trabajo sobre 4 ejes, hay más, ¿sí? Pero hay 4 que para mí son elementos que los puedo asociar o a hábitos, o los puedo asociar a comportamientos, o los puedo asociar en general a cualquier escenario, pero son 4 ejes fundamentales y yo diría que cualquiera no psicólogo, evidentemente los psicólogos podemos nombrar esto conceptualmente desde otras líneas, ¿sí? Pero yo lo voy a nombrar de la siguiente manera. Como decía un colega alguna vez, platanizando el discurso, haciéndolo sencillo, hay 4 ejes que yo siempre le digo a las personas, mire, trabaje sobre esas 4 cosas. Primer eje, alimentación. Es decir, es una cosa, que un psicólogo hable de nutrición pareciera ser una cosa también tabú, pero el tema es que nuestra nutrición está relacionada con nuestra salud mental. ¿Sí? Lo que comes
también produce estados en nosotros, ¿sí? Genera formas o manifestaciones o expresiones del organismo y por lo tanto inciden en nuestra salud mental, sobre todo si tenemos en consideración que en el intestino delgado, que es parte de nuestro sistema digestivo, es donde se genera la serotonina, que es una de las sustancias asociadas con el bienestar y la salud mental. Entonces ahí lo que comes incide, ¿sí? Eso es primero. Ujú. Ahí ya habría que también orientarse sobre entonces qué es lo que debo comer y cómo comer para poder estar bien. El segundo aspecto que yo nombraría sería la actividad física. Somos un país que lentamente ha migrado al sedentarismo, ¿sí? Y el sedentarismo es una de las condiciones que más afecta la salud mental y la calidad de vida de las personas a nivel mundial. Entonces, el tema de la actividad física no solamente tiene que ver con la liberación de las endorfinas y demás, hay una cantidad de sustancias aparte de esa, está una sustancia que se llama el BDNF, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, que está asociado al estrés, que está asociado al bienestar general de una persona, que está asociado a procesos cognitivos de las personas. Entonces, el movimiento es importantísimo, ¿sí? Segundo elemento. Ojo, porque ahí no he tocado ni siquiera la psicoterapia, que podemos tocarla desde un lugar Ajá. diferente. Tercer elemento que nombraría como importante, el sueño, la calidad del sueño. En general, vivimos en un planeta donde se duerme mal, pero en Colombia se duerme muy mal. Dormimos mal, nuestra calidad de sueño es deficiente, no dormimos las horas que necesitamos dormir y además, si es que dormimos en alguna medida, no estamos conciliando un buen sueño. Entonces, por lo tanto, cada vez que yo necesito hacer algo, le quito horas al sueño. Necesito terminar algo del trabajo, pues duermo menos. Necesito estudiar para un examen de la universidad, duermo menos. Necesito irme a bailar, pues no duermo. Entonces, al final siempre el sueño se volvió moneda de cambio y el sueño está relacionado con los procesos de salud mental. Y el cuarto factor, que aquí voy a vincular una patica a esto, a este comentario, son las relaciones y vínculos. Es decir, que aquí entran la familia, las relaciones de pareja, el vínculo con el otro. Y aquí es donde la psicoterapia, sí, también se hace esencial. Es decir, yo en psicoterapia no voy a trabajarte tus hábitos de sueño propiamente dichos, no voy a trabajarte tu alimentación y probablemente no te voy a dar una rutina de ejercicios, pero sí que te puedo trabajar el componente relacional. Y entonces allí hay una pata gigantesca, porque al final nosotros y nuestros vínculos afectivos también son elementos esenciales para la salud mental. Habría una última, una quinta, que podríamos mencionarla, pero esta quinta casi que se desprende de las cuatro anteriores, y es el proceso de autoconocimiento, es decir, aprender a tener una relación con nosotros mismos. En esa relación con nosotros mismos empezamos a encontrar nuestros recursos, nuestras potencialidades, pero también nuestras oportunidades de mejora. Y allí, evidentemente, también hacemos una construcción de factores de protección para gozar de una buena salud mental. Esto que acabo de nombrar es en palabras de a peso. Por supuesto, esto tiene mucha más tela de fondo, pero por lo menos prestarle atención a estos componentes, poner un poco de conciencia y la mirada sobre esto, atendernos desde allí, sí que nos puede proveer factores muy buenos para, de alguna forma, gozar de buena calidad de vida y una buena salud mental. Y todos estos factores de cambio van en un proceso de psicoeducativo, ¿no? Una reeducación que necesitamos. Indiscutiblemente, pues los pequeñitos tienen y se les está generando un cambio a ese nivel, ¿no? Uh -huh. Pero las personas adultas, los adultos mayores, el proceso de reeducación y psicoeducativo es donde hay que trabajar más, porque nada hacemos con que los chicos pequeños estén formándose desde esta nuevo enfoque y perspectiva. Si los padres, que generalmente están entre los 35, 45 años, no han hecho ningún proceso reeducativo para darle lugar al cambio que es necesario, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Bueno, colega, interesantísimo todo este tema. Te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por tu gran esfuerzo y por este valioso aporte que nos das al noticiero para poder tener este tema tan importante que podríamos durar aquí horas hablando del tema, pero que realmente esto es como tratando
de ser lo más breve posible, pero que sea muy constructivo Claro que y sí. que especialmente para nosotros como gremio de psicólogos nos siga generando la seguridad de que vamos por buen camino, que no estamos hablando de cosas que no son, sino que ahí es el punto para nosotros. Nosotros indiscutiblemente como psicólogos somos los profesionales que debemos personalizarnos y apropiarnos de lo que compete a la salud mental de las personas, porque ese es nuestro campo de acción, Ujú. ¿cierto? Te quiero agradecer enormemente. Antes de terminar esta grabación, voy a pasar el video que nosotros normalmente colocamos al inicio, pero que en este momento, antes de que terminemos, podamos llevar a cabo. Claro que Muchísimas sí. gracias por tu tiempo, por ese valioso aporte y que queremos seguir en sintonía contigo para que no te pierdas. Claro que sí, Gloria Nivia, será un placer. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que las personas se lleven en general un conocimiento, una experiencia, cualquier sabor que al final nos vaya proporcionado este momento de la vida y que sea gratificante para todos. Muchísimas gracias y bendiciones para A todos. ti, muchísimas gracias, muy amable y para todos, feliz noche. Feliz noche. Por tu bienestar, por nuestro bienestar y por la salud mental de todos los colombianos, únate al gremio de psicólogos. Somos la Corporación Movimiento Psicopolítico Psicología para Todos. Nuestra misión, lograr la unión del gremio de los profesionales de la psicología. Nuestro propósito, trabajar por el bienestar de los profesionales de la psicología y la salud mental de la sociedad colombiana. Nuestra causa, democratizar la psicología. La atención en psicología debe ser valorada y definida como un derecho de la población colombiana. Invitan: Asamblea de Fundadores, Junta Directiva, Direcciones. Colega, ¿te gustaría conocernos? No lo esperes más, anímate.